Ok, chicos, ahí disculpen que se cerró la sesión. Vamos a seguir. Ok, les decía que me mandaran la redacción por el grupo, pero no, envíenmela por privado, porque así yo les voy a dar las correcciones a cada uno por privado. Entonces, mejor me lo envían a mi WhatsApp por privado, por fotos, y ahí yo les voy a corregir. Y la intención es que en su próxima redacción ustedes tomen en cuenta lo que yo les corregí y así vayan mejorando poco a poco. Bueno, el tiempo para resolver la prueba, como les dije, son 4 horas. Ustedes verán cómo disponen de su tiempo. Eh, la prueba ordinaria son de 300 palabras, mínimo 300. Si usted no cumple con esas 300 palabras, su redacción no tiene validez, va a tener un 0. Si tiene algún tipo de adecuación curricular, el mínimo van a ser 200 palabras. No sé qué tanto sea cierto, pero vieron estudiantes del grupo pasado que me dijo que la redacción fue de 200 palabras para todos. No sé si será cierto, no sé si esa persona tenía adecuación curricular, pero tampoco se confíen. Entonces, mejor hagámosla desde ya de 300 palabras, porque así ustedes ya se van acostumbrando a hacer de más y no más bien a que lleguen a ese día y estén acostumbrados a una redacción de 200 y tengan que inventar de más para llegar a las 300. Mejor de una vez vamos a trabajar con redacciones de 300 palabras todos. Solamente que si alguno tuviera adecuación, pues entonces me lo dice por privado para yo saber que le tengo que contar 200 palabras en la redacción. ¿Cuándo se les va a asignar con un punto a la redacción? Cuando no cumpla con la extensión mínima, es decir, 200, 300 palabras, depende de si tiene una adecuación. Cuando el contenido, es decir, cuando su redacción sea totalmente distinto al título que eligió. Si su redacción no concuerda con el título que usted eligió, si su título era sobre alimentación saludable y usted me habló de fútbol, entonces ahí va a tener un 1. Es decir, pierde prácticamente el examen, porque es un 50% que perdió. Cuando el tema desarrollado sea diferente a los propuestos, usted no puede inventar un título, tiene que elegir el título que está, alguno de los 4 títulos que le dan en el folleto, no puede elegir otro distinto. Cuando se verifique plagio, esto es muy difícil, pero igual si se lograra identificar que usted hizo plagio, que no sé, que llevó una redacción hecha y nada más llegó y copió, ahí se le va a tomar con un 1. Cuando se emplea un vocabulario soez o palabras ofensivas que atenten contra la dignidad o los valores de las personas o de la institución, recuerden que es un trabajo escrito formal, es un escrito formal que va a ser evaluado. Entonces, ese escrito no puede tener palabras como mae, por ejemplo. No pueden utilizar un lenguaje coloquial, tiene que ser un lenguaje culto, un lenguaje formal, totalmente formal. ¿Cuándo va a tener con un 1? Cuando no redacta un texto expositivo. El texto expositivo es el ensayo que ustedes van a hacer, la redacción. ¿Cuándo se le va a calificar como un 1? Cuando usted su redacción la haga tipo poema o la haga en estilo de canción o un cuento o contando una historia. Ahí se le va a evaluar como un 1 porque no es un texto. Ahí, si usted lo hace con alguna de esas formas, va a ser textos literarios y no es un texto expositivo. Entonces tiene que ser estilo ensayo, no puede ser ni como poema, ni como canción, ni como cuento, ni nada parecido. Bueno, ya luego de bueno, acá hay otras instrucciones. Bueno, esto es muy importante. Ustedes tienen que utilizar nada más y únicamente el folleto que les dan. No pueden llevar hojas adicionales, no pueden pedir hojas adicionales, no pueden salirse de los márgenes
por ejemplo, a ustedes les dan ese cuadro con reglones. Entonces ustedes no pueden salirse de ese cuadro, no pueden hacer un reglón más largo porque no les cupo la palabra, no pueden hacer eso. O no pueden hacer otro reglón aquí en el medio de estos dos que les dan. No pueden, vamos a ver, no pueden hacer más reglones acá abajo. Ustedes no se pueden salir de ese cuadro que les dan, ni hacer más reglones atrás de la hoja. Solamente pueden utilizar las hojas y los reglones y el cuadro que les dan ahí. No pueden salirse ni trazar reglones de más, nada, tienen que respetar esa estructura. Porque si lo hacen, les van a bajar puntos. Y por salirse de los márgenes, trazar reglones y salirse del cuadro, les bajan bastantes puntos. Vamos a ver dónde quedamos. Ok. Dejar renglones vacíos entre párrafos, entre un párrafo y otro, no se dejan renglones vacíos. Ahorita entramos a eso, más profundo. Vamos a ver qué se me queda. Al entregar la prueba, siempre pidan o espérense a que les den su comprobante. Otra cosa que es importante, usted pone punto final en su redacción e inmediatamente pone su nombre completo. Esto es una regla que se ha venido dando y que varios folletos lo tienen. No he tenido la oportunidad de revisar un examen de redacción de este año, entonces no sé si viene la regla, pero por eso tienen que leer las instrucciones antes de iniciar. Entonces, este va a ser su punto y final, por ejemplo, e inmediatamente escribe su nombre completo. No va a escribir su punto y final aquí y su nombre completo acá abajo, centrado. O que me ponga fin y a la par su nombre. No. Usted cierra con punto y final e inmediatamente pone su nombre completo. Y eso es lo que vamos a hacer en las redacciones que me van a entregar. Lo vamos a trabajar así. Por aquello de que sí venga esa regla en este examen que van a hacer. Ahora sí, vamos con la parte de redacción. Antes de ver el formato de cómo tienen que hacer la redacción en su examen, vamos a explicar cómo hacer una redacción, qué estructura tiene y algunos ejemplos para que lo entiendan. Profe, disculpe, solo quiero ver si soy yo la que está atendiendo que no la escucha o si los demás también. No, es porque estoy tratando de proyectar la presentación. Ah, listo, gracias. Aquí. ¿Dudas por mientras? ¿No tienen dudas hasta el momento? No, profe.
Listo, creo que ya. Ok, entonces hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta que son algunas reglas generales antes de conocer la estructura de la redacción. Un error muy común es que en la redacción se mencionan a ustedes, es decir, se hablan en primera persona. Por ejemplo, dice, yo creo que la contaminación ambiental, por ejemplo, ahí estás hablando en primera persona, entonces está mal. En el ensayo se va a hablar en tercera persona, no te vas a incluir en la redacción. Entonces, en vez de decir, yo creo que la contaminación ambiental, se cambia a, se cree que la contaminación ambiental, ven que ahí el cambio de yo creo a se cree, se habla en general, sin incluirte. Ese es un error muy común. Siempre eh, nunca se incluyan en la redacción. En la redacción no se habla en primera persona, es la primera regla. Otro ejemplo es que ponen, nosotros pensamos, entonces en vez de poner nosotros pensamos, decimos se piensa que, o en vez de decir es que nos afecta gravemente, ese nos lo estás utilizando en primera persona, te estás incluyendo, entonces hay que quitar ese nos, hay que eliminar el nos. Entonces, en otras palabras, el yo, el nos, el nosotros, donde usted se incluya, esas palabras no las debe de utilizar, las tiene que cambiar para tercera persona. Y eso es una regla principal. Otra regla es que hay que tratar de evitar palabras. Por eso les digo, lean, vean noticias, presten atención a lo que escriben, a lo que leen, a lo que ven en redes sociales. Conozcan palabras, conozcan vocabularios, sinónimos. Traten de evitar la repetición de palabras, principalmente de una palabra en un mismo párrafo, porque si se repite muchas veces, entonces se les va a bajar puntos. Entonces, traten de no repetir palabras, busquen sinónimos, no importa, puede que en el primer párrafo hablamos de tecnología, pero ya no mencionamos más la palabra tecnología en ese párrafo. En el siguiente párrafo se puede mencionar una vez más, pero no seguida, que no sea seguido, ni mucho menos en el mismo párrafo, porque se va a notar mucha repetición. Entonces hay que evitar eso. Otra cosa, tener cuidado con la palabra que, porque siempre se utiliza excesivamente, entonces tratar de no repetir tanto el que ni tanto la i, porque la i se repite mucho. Entonces, si usted puede quitar la i y poner una coma, si usted ve que está repitiendo mucho la i, quítela y ponga una coma. Si la oración sigue teniendo sentido sin esa i, entonces puede ir una coma perfectamente, no es necesario la i. Ya solamente que no tenga sentido la oración, ahí sí es realmente necesaria la i, pero si no, se la pueden cambiar por una coma. Ser claro y escribir oraciones cortas, no redondear tanto. A veces, como les piden cierta cantidad de palabras, a veces se exceden mucho y redondean, redondean mucho la idea que quieren explicar y lo que hacen es eso, redondear y no ser claros. Entonces igual les bajan puntos, tratar de ir al punto y que no tengan en su mente de que no me va a alcanzar, de que no voy a tener la cantidad de palabras que me piden, porque si ustedes dejan de pensar en la cantidad de palabras, créanme que van a poder desarrollar una redacción de una mejor manera. Y cuando se den cuenta, más bien van a tener que quitar un poco de texto porque se pasaron y ya no les da la cantidad de renglones o la cantidad de hojas que les dieron en el folleto. Entonces, no le den mucha mente la cantidad de palabras. Obviamente sí lo tienen que tener en cuenta, pero que no sea su centro, porque si no, no se van a poder concentrar bien en su redacción. Utilizar sangría en los párrafos. Con esto
me refiero? Vamos a ver acá. Con eso me refiero a la sangría. Es este espacio que se deja al inicio de un párrafo nuevo. Solamente se deja la sangría al inicio de un párrafo nuevo. No se deja en todos los renglones. No. Solamente al inicio. Solamente al inicio. ¿Por qué se deja sangría solamente al inicio? Porque, no sé si recuerdan, que cuando estábamos leyendo el ejemplo del folleto de composición, decía que no tenían que dejar renglones entre párrafos, renglones en blanco entre un párrafo y otro. Entonces, como no van a dejar renglones vacíos entre un párrafo y otro, que este es un párrafo y este es otro párrafo, no pueden dejar renglones vacíos entre uno y otro. Entonces, esa sangría me va a indicar a mí como lectora que inicia un párrafo nuevo. Por eso solamente se deja al inicio, porque es para indicar que ahí inicia un párrafo nuevo. Por eso es que tampoco se permite que dejen renglones en blanco, porque no es necesario. Antes uno dejaba renglones en blanco para que se notara la diferencia de un párrafo a otro. No, ahora en la redacción ustedes no pueden dejar renglones en blanco porque lo sancionan. Entonces, no dejar renglones en blanco y utilizar la sangría al inicio de cada renglón, perdón, al inicio de cada párrafo para indicar eso, que inicia un párrafo nuevo. Solamente al inicio del párrafo, no en todos los renglones, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Cuánta cantidad? Eso lo vamos a ir midiendo conforme me van entregando redacciones. Yo les voy a decir, bueno, ese espacio está bien, dejen un poquito más, dejen un poquito menos, y ya cuando llegue a la hora de su examen, usted va a saber cuál es la cantidad adecuada de sangría. Ahorita les digo que para la próxima semana, un poquito, ustedes ponen su dedo pequeño de la mano, perdón, ponen su dedo pequeño de la mano y un poquito menos de ese tamaño. O sea, no es tanto. Vean el espacio que se deja, que de hecho es el espacio como para 2, 3 letras. Entonces, no es mucho, pero tampoco hay que dejar tan poquito porque si no, no se nota la sangría y no se nota que hay un párrafo nuevo. ¿Dudas con esta parte de la sangría? ¿Todo claro? Otra cosa, okay. Otra cosa es que tienen que tomar en cuenta que su redacción no empieza con el título. Su redacción inicia con la introducción. El título es solamente eso. El título, el nombre de su texto, de su escrito. Pero a partir del título no inicia la redacción. Y esto se los voy a ejemplificar cuando veamos el folleto, cuando volvamos al folleto. Ok, vamos a ir ahora con las partes de la redacción. ¿Qué partes tiene que llevar la redacción? El primer párrafo de su redacción va a ser la introducción. Cantidad de renglones que debe tener su introducción. De 5 a 8 renglones. No se pasen de 8, porque a veces me hacen en una página un solo párrafo. Y un párrafo no puede ser de 20 renglones. ¿Por qué? Porque me van a estar hablando de varios temas en el mismo párrafo, o porque me están redondeando un tema, o me dan demasiada información sobre un tema, no la separan. Entonces, los párrafos o el párrafo introductorio tiene que ser de 5 a mucho 8 renglones. Inicia con su sangría y con su introducción. ¿Qué es la introducción? Bueno, en la introducción y en su primer párrafo del texto, usted me va a dar una entrada sobre el tema del que va a hablar. Una pequeña pincelada de lo que usted va a tratar en su escrito. No todo, porque para eso es el desarrollo,
pero una pequeña pincelada de lo que va a hablar. Ojo, no es una presentación. En este ensayo se va a hablar sobre... No, eso no es presentación. Usted inicia inmediatamente con su introducción, hablando del tema del que va a hablar. Nada de presentaciones, para que lo tomen también en cuenta. Pueden iniciar su introducción con una pregunta, es una manera de iniciar su introducción, siempre y cuando respeten los signos de interrogación y además que inmediatamente ustedes colocan el signo final, es decir, siguen escribiendo. No pueden dejar la pregunta en el centro del reglón y luego en el siguiente reglón empezar a escribir la respuesta. No, inmediatamente usted pone su signo de interrogación, usted sigue escribiendo. Obviamente inicia con mayúscula. Si usted inicia su redacción o su introducción con una pregunta, lo que va a seguir después de este signo no es la respuesta directa de esa pregunta, porque esa pregunta se va a contestar conforme a toda su redacción. Tiene que ser una respuesta donde esté implícita, donde esté escondida. Entonces vean el ejemplo, dice, ¿quién no desearía vivir en un paraíso terrenal? Aunque este sea un deseo común, un sueño de la humanidad, lo cierto es que el mundo es todo lo contrario. Vean que no me está diciendo quién no desearía vivir, sino que me está dando una introducción a esa pregunta que va a ser contestada a lo largo de toda su redacción. Entonces, si inician con pregunta, lo que va después del signo último de interrogación no va a ser directamente la respuesta, sino va a ser una respuesta implícita, donde esté escondida esa respuesta. Se habla en tercera persona, como les dije, no se habla en primera persona. Y entonces en la introducción usted va a hacer una pequeña pincelada, un párrafo breve sobre qué va a tratar el texto. Entonces, por ejemplo, si su tema es la contaminación ambiental, entonces usted puede iniciar. La contaminación ambiental es un problema que hoy en día se ha agravado aún más, por ejemplo. Ven que no empiezo. En este ensayo, en este ensayo se va a hablar sobre la contaminación ambiental. Vean la diferencia de iniciar así presentando y de iniciar de una vez al tema, que así es como tiene que ser, nada de presentaciones, para que lo recuerden. Eso conforme a la introducción. Entonces, su primer párrafo, es decir, sus primeros 7 renglones, 8 renglones, van a ser la introducción, donde usted brevemente le va a indicar al lector de lo que va a hablar. Luego vamos al desarrollo. En el desarrollo, depende de la letra que ustedes tengan, del tamaño de la letra, pueden ser unos 2, 3 párrafos de 8 renglones. 2, 3, 4 párrafos de 8 renglones. También, también dependiendo de la letra, como les digo, y del folleto. En el desarrollo, ustedes van a desarrollar ya más a profundidad sus ideas. Ahorita vamos a ver cómo hacer un esquema de ideas. ¿Para qué? Para que ese desarrollo esté ordenado, para que sus ideas estén ordenadas y cada una estén bien desarrolladas. Donde usted va a dar sus puntos de vista, pero de manera general, no hablando de esta manera. Yo pienso, yo opino. No, recuerden que no se habla en primera persona, se da sus propios puntos de vista, los datos, se justifica el tema de manera general, hablando en tercera persona. Igual, desarrollo de 6 a 8 párrafos de 6 a 8 renglones cada párrafo. El desarrollo depende, la cantidad de párrafos en el desarrollo depende mucho de su letra, de las ideas que vaya a desarrollar en su redacción, depende de muchas cosas. Entonces, siempre tengan en cuenta que cada párrafo tiene que llegar máximo a 8 renglones, mínimo a 6. Y luego vamos con el último párrafo que va a tener su redacción, que va a ser la conclusión, el cierre.
ese párrafo de conclusión, que es igual de 6 a 8 renglones, es donde usted va a cerrar el tema. Si usted está hablando sobre una problemática, puede cerrar con alguna reflexión o con alguna medida de cómo podemos erradicar esa problemática. Puede ser tipo recomendación también. Tiene que ser un cierre creativo, que tenga valor al tema al tema que estamos desarrollando. No pueden dejar preguntas en la conclusión. ¿Por qué? Porque la redacción no puede quedar abierta, porque no vamos a tener la oportunidad de que usted, como escritor o creador más bien de esa redacción, tenga la oportunidad de hacerme otra redacción donde me conteste esa pregunta que quedó abierta. No tiene que cerrar su tema tiene que quedar cerrado en esa conclusión. Igual, entre 5 a 7, 8 renglones más. Puede dar alguna solución, como les dije, alguna recomendación o alguna reflexión sobre el tema que están hablando. Ahora, nos vamos otra vez al esquema. Es decir, al folleto. Ok. Después de que vienen las reglas generales, viene un cuadro grande que es el esquema de ideas. Voy a hacerlo más pequeño. Ok. Viene ese cuadro grande que se llama esquema de ideas. Ese es un espacio para que ustedes anoten, como dice ahí, las ideas del tema que escogieron. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger el tema de cómo tener una vida saludable. Entonces, ustedes anotan el título, ¿verdad? Vida saludable. Y luego anotan las ideas que se les venga sobre ese tema. ¿Qué pueden hablar ustedes sobre la vida saludable? ¿Qué subtemas se pueden hablar ahí? A ver si me ayudan con eso. Ideas que se les venga con vida saludable. ¿Qué tenemos que incluir en esa redacción? Nutrición. Ajá, la parte de nutrición, es decir, El deporte, profe. la alimentación, el deporte, ajá, ¿qué más? Los chequeos médicos, no sabría cómo ponerle chequeo médico directamente. Sí, control médico, controles médicos. Importante, también pueden incluir ventajas de tener una vida saludable, desventajas de tener una vida saludable. Esto de ventajas y desventajas siempre hay en todos los temas y nos ayuda a desarrollar un poquito más el tema. Entonces siempre tengan presente que si en el tema pueden hablar de ventajas o desventajas, háganlo, porque es una manera de desarrollar un poquito más el tema y obviamente de tener una buena redacción. Bueno, tenemos el concepto también, que es una vida saludable. Vamos a ver, efectos, pueden ser efectos al no tener esa vida saludable. Recomendaciones de cómo lograrlo. Entonces, cuando ustedes ya tengan ese esquema de ideas, es decir, coloquen su tema elegido y cada una de las ideas que se pueden desarrollar, ahora sí, ustedes enumeran. ¿Para qué es esta enumeración? Para que sus ideas estén ordenadas y tengan un orden lógico a la hora de desarrollarlas. Entonces, por ejemplo, yo pondría de primero el concepto. Luego, los controles médicos. Luego, cómo tener una vida saludable con alimentación y deporte. Luego puede ser las ventajas, luego las desventajas, luego los efectos al no tener, va como ligado a las desventajas. Y de último, recomendaciones de cómo tener una vida saludable. Entonces, cuando ya ustedes tienen enumeradas esas ideas, ahora sí, se van a lo que sigue, que es el borrador.
Lo que está aquí, chicos, en este esquema de ideas y en el borrador no va a ser calificado. Obviamente no se salgan de los márgenes, ¿verdad? Del cuadro que les dan, pero no va a ser calificado para que lo tomen en cuenta. No es que tienen que ser un esquema ahí súper elaborado, ni un árbol de ideas, ni un, no sé, algo por el estilo, muy elaborado, ¿no? Es solamente que ustedes coloquen ahí su título y que sepan las ideas que se les vengan a la cabeza. Además, que si usted elige un título y solamente se le vienen a la cabeza 3 ideas, pues es muy difícil que usted logre tener una redacción de 300 palabras con 3 ideas. Entonces, ahí usted se da cuenta de cuánto sabe uno sobre un tema, de si lo puede desarrollar o no. Entonces, eso también nos ayuda. Ahora, cuando ustedes ya tienen ese esquema de ideas, iniciamos con el borrador. Vean que acá tienen el espacio para el título. Por eso es que les decía que su redacción no inicia con el título. ¿Por qué? Porque esa parte. Vamos a ver. No, si me da tiempo. No va a iniciar con el título. Va a iniciar con su introducción. Entonces, a la hora de escribir el título hay que tener en cuenta que tiene que dejar sangría. En el título también se deja sangría. Entonces, lo rojo van a ser las letras, para que lo tomen ahí. Acá estoy escribiendo mi título, no me terminó de caber ahí en el mismo reglón, no voy a hacer eso. A escribirlo centrado, que lo escriben así. Los 2 reglones lo escriben centrado. No, no van a hacer eso. Si no les cabe en el primer reglón, entonces escriben en el que sigue sin dejar sangría, porque recuerden que solamente se deja sangría al inicio del reglón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el título. Se deja sangría, se escribe el título, si no me cabe en el primer reglón, vean que no me salí ni del reglón ni me salí del cuadro. Entonces, respetando también lo que el formato que me dan ahí. Si no me cabe entonces en el primer reglón, sigo en el que sigue. ¿Ok? Cuando ya anoto mi título, entonces ahora sí, me voy con mi esquema de ideas. ¿Cuál fue mi primera idea? El concepto de vida saludable. Entonces, ¿cómo voy a iniciar la introducción? Con el concepto de vida saludable. La vida saludable es tal y tal cosa. Entonces, inicia, como es un párrafo, inicia con sangría y empiezo a escribir. El concepto de vida saludable. Entonces, obviamente aquí me salgo porque no tengo tanta precisión con el mouse, pero vamos a ver. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5. 5 reglones. Dejémoslo aquí en el 6. Ok, mi introducción es de 6 reglones, está muy bien. Y tengo punto y aparte. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya tengo mi párrafo de introducción? Voy al esquema de ideas otra vez. ¿Cuál era mi segunda idea? Creo que era lo de los controles médicos, la importancia de tener un control médico para lograr una vida, para mantener una vida saludable. Entonces, como acá está el punto, vean que yo no voy a dejar un reglón, no voy a escribir aquí, no puedo dejar ese reglón en blanco. Entonces, ¿qué van a hacer? Dejan la misma sangría, que esto es otra cosa que tienen que mantener ahí, espero que todos lo estén anotando. La misma sangría que dejo en el primer párrafo, trato de que sea la misma sangría al inicio de todos los demás párrafos. ¿Para qué? Para que su redacción se vea ordenada. Entonces dejo sangría y empiezo a escribir mi primer párrafo de desarrollo. Vean que no es necesario dejar reglones en blanco. ¿Por qué? Porque esa sangría me indica que hay un párrafo nuevo. Entonces, si mi párrafo termina ahí, vamos otra vez al siguiente reglón.
Vamos otra vez al siguiente reglón, dejo la misma sangría y sigo escribiendo. Si mi otro párrafo termina acá, dejo sangría, la misma sangría que en los tamaños anteriores y sigo escribiendo. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Bueno, vean que aquí me salí del margen, eso me lo califica. Acá en el borrador no, pero en el trabajo para calificar sí, porque recuerden que lo que está en el esquema y en este espacio que dice borrador no se califica. Pero hay que tener cuidado, tratar de mantener las reglas desde el borrador para que a la hora de que lleguen al trabajo para calificar no se les pase. Tener cuidado con el final del reglón, eso es importante. Final del reglón, como lo dice, es el final de los reglones, que no terminen diferentes, que no se vean estos espacios acá al final del reglón. Que casi todos traten de terminar parecido o lo más igual, como estos. El final del reglón, la sangría. Entonces, en el borrador ya ustedes van a ir desarrollando en orden su esquema de ideas. Por eso es importante que hagan el esquema de ideas. Chicos, si ustedes no hacen el esquema de ideas, su redacción va a estar en desorden. Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí. No van a tener las ideas ordenadas, se van a acordar de ciertas cosas que tal vez que ya hablaron, entonces se les va a hacer ahí mucho enredo. Es mejor que hagan el esquema de ideas. Y para la primera redacción de la otra semana, sí les pido que me manden foto del esquema de ideas, de su borrador y del trabajo para calificar. Entonces recuerden, ustedes ponen punto, vean que tiene 3 páginas de borrador. Y aquí cuando dice trabajo para calificar, ya va a ser el trabajo que, como dice, se va a calificar. Aquí no pueden cometer errores. Para eso se hace el borrador, para que no tengan ningún error acá en el trabajo para calificar de corrector o tachones o tildes. Cuando ustedes terminan de hacer su borrador, léanlo para ver si les hace falta tildes, si les hacen falta comas o puntos. ¿Ok? Ya a partir de lo que venga acá en el trabajo para calificar, va a ser calificado. ¿Dudas o preguntas? Yo les voy a mandar todo lo que utilizamos hoy durante la clase.